Hola, buenas tardes. Soy Armando Castañeira y estoy aquí para realizar una entrevista con don Rafael Pérez, que va a tener a bien preguntarme una serie de datos sobre la familia y cosas, a ver si le puedo yo informar de algo, de lo que le interesa. Por lo demás, pues aquí estamos a su disposición. Muy bien, muchas gracias, don Armando Castañeira, por recibirme aquí en tu casa. Estamos concretamente en La Asomada. Y él, antes de entrar pues en materia y fuera de micrófono, me decía que estábamos en un despacho que para la familia seguro y para él tiene mucha historia, y a ver si nos puedes explicar un poquito exactamente dónde estamos. Y el despacho, que era de tus abuelos, bisabuelos, ya explicarás un poquito, Armando. No hace falta que cojas el micro. Este despacho lo conocí yo siempre como despacho de mi abuelo, pero este despacho perteneció a su vez a su tío, que fue don Secundino Alonso Alonso, y por lo tanto para nosotros tiene un valor muy entrañable, porque es un recuerdo de familia de toda la vida, ¿no? Ya. Muy bien, pues vamos a seguir porque yo estoy muy interesado y claro, tú me contestas y me dices por lo que tú sabes, lo que te venga a la memoria y demás. Podríamos haber preparado un guión grande, pero tampoco no le vamos a ser muy pesados no por parte tuya, sino por parte mía, a los que nos vean y nos escuchen, porque esto se va a emitir en su momento en vídeo y en audio también, en audio a través de la radio, por supuesto, pero en vídeo pues cuando lo quiera pues la cadena de Mírame Televisión, porque están ahí en ajustes, preajustes y demás, pero pronto se verá también. Yo creo que todo el mundo de Fuerteventura, y hablar un poquito de la Fuerteventura profunda, yo creo que es muy interesante. Armando, yo te voy a pedir, por favor, que me dieran los nombres de los Castañeiras, empezando por don Ramón Castañeira, chamán, hasta, bueno, que eran, tú me comentabas fuera del micrófono también, que fueron 3 en total, fallecieron 3 siendo niños, pero uno se fue para América y los demás estuvieron aquí, unos con cargos y otros sin cargos aquí, y otros también metidos en el negocio, pues el caso de tu padre y demás, ¿no, Armando? Sí, efectivamente, mi padre fue aquí representante de DISA, fue consignatario de la naviera Armas, tuvo también negocios con Las Afortunadas, que fue una ferretería muy conocida en las islas, y pues tuvo también la distribución de butano en la isla y de todos los combustibles. En fin, se dedicó también al negocio de la cal durante unos años. Oye, llegó a tener camiones, ¿no? Sí, claro, los camiones fueron un complemento del negocio de la cal, tanto para embarcarla como para aprovisionar los hornos. Armando Castañeira Martín, ¿no? Para servirle. Armando Castañeira Martín. Armando, ¿dónde naciste? Yo te voy a tutear, no sé si somos de la misma edad, yo creo que tienes un par de años más que yo, pero muy poco. ¿Dónde naciste exactamente, Armando? En Puerto de Cabras, un 7 de noviembre de 1943 a las 6 de la mañana. Muy bien. ¿Y el lugar se puede decir? Sí, en casa de mis abuelos, que es donde hoy está el Banco Bilbao, en 1 de Mayo. El BBVA, sí. Bueno, ya pequeñito pues no te acuerdas de muchas cosas, pero ya cuando hiciste la primera comunión y cuando ibas a ir al colegio, todo ese, ¿a qué colegio fuiste? ¿Te acuerdas si era mixto de niños y niñas? ¿Era para los niños nada más? ¿Cómo, a ver, cómo, si te acuerdas un poquito, una cosa pasajera así? Pues yo aquí solo pude ir a la escuela de Ritita. Ritita era la hija de Pepito Felipe, un señor que tenía un taxi, que por cierto tenía el garaje al lado de mi casa, y ellos vivían un poco más al sur. El padre de Vilito, tan conocido, compañero de colegio, aunque de cursos superiores. Vilito Felipe, Abundio, Pedro, toda esta gente. Y Juan José Felipe Lima también. Y Juan José Felipe. Y la hermana esta tuvo una escuela y ahí fue donde primero empecé yo a ir al colegio. Luego ya mi padre era militar y fue destinado a Las Palmas, y en Las Palmas hice los 5 años de primaria en el Colegio de la Salle de las Alcarabaneras. Siempre, Armando, estando en Fuerteventura o en Las Palmas, de los estudios y demás, ¿siempre pensabas en hacer alguna carrera, en estudiar algo determinado, una especialidad, o nunca tuviste suerte o no quisiste? Pude y no lo hice.
estuve haciendo estudios en la Escuela de Peritos Industriales en Las Palmas. No me gustó demasiado aquello, me pasé a la de aparejadores en Tenerife y al final, por diferentes motivos, pues no terminé la carrera. Luego vine aquí, ya entré a trabajar en Iberia, estuve 40 años en la compañía. Que en Iberia 40 años en la compañía, que empezaste, me imagino, en el aeropuerto de Los Estancos casi, y luego fuiste al Matorral, ¿no? Sí, empecé como pasajero, empecé en Tefía, pero ya como trabajando en Iberia, empecé en el aeropuerto de Los Estancos y luego en el de Matorral, el primero, y en todos los sucesivos que se han hecho allí. Bueno, Armando, de Tefía, como lo nombraste, me imagino que así de pasada, porque era muy pequeñito, ¿no? Sí, era pequeño, sería un niño de 5 años o cosas así. Y veníamos en un Junker, el JU-88 alemán, y veníamos, los asientos eran laterales, como si fuera de paracaidistas. Sí. Era un avión muy curioso. Sí, lo que era el fuselaje del avión Italia era chapa ondulada, ¿no? Chapa ondulada. De chapa ondulada, efectivamente. Sí, no sé si era el HV-58 o HV-52, creo que era, ¿no? Una polvacera, me imagino, en el campo que no vea, ¿no? Oh, imagínate, era una pista de tierra en terrenos de mi familia, precisamente de los Castañeiras, que se les cedió al Estado para que hicieran el aeropuerto y que cuando lo quitaron de ahí no lo devolvieron. Sí, pues que hablan también, no sé si tú ahí lo sabes o no tienes conocimiento de ello, que donde primeramente fue una pista, no aeropuerto ni nada, fue aquí en el aeropuerto de Los Estancos, pero alguien vino con un barco, un almirante o alguien vino y vio que se despegó un avión de ahí y dijeron que para el enemigo no era bueno y tal, y se fueron a lo que es el aeropuerto de Tefía, que no sé si lo abrieron antes o después, estando don Luis López del Amo de Militar, de teniente, que fue ya cuando conoció a Alfonso de la Cruz y mucha gente de ustedes, me imagino. Fue mucho antes de estar don Luis López del Amo, que el aeropuerto de Tefía empezó con, bueno, Alfonso de la Cruz, que todavía vive, gracias a Dios, fue la primera persona que puso una especie de bar, no era un bar propiamente dicho, era una cantinita en donde se despachó alguna copa a los pasajeros mientras esperaban por el avión. Y luego ayudaba a Juan Hernández, que fue el primer trabajador de Iberia que hubo aquí en pista. A Juan Hernández lo ayudaba a reforzar cuando hacía falta, ¿no? Armando, el ir a Tefía, venir a Los Estancos y demás de pequeñito, con tus padres y demás, que era pequeñito, ¿ya iban en burro, en camello, ya tenían coches, camiones, alguna cosa? ¿O qué recuerdas? Bueno, habían taxis, había una serie de taxis, estaba el de Angelito, el de Espinosa, este señor de la Oliva, estaba Arturito, estaba Pepito Felipe, estaba Antoñito Rodríguez de Tetí, en fin, había una serie de señores que tenían sus taxis y iban a hacer servicio al aeropuerto también. ¿Y dónde hiciste la primera comunión? ¿Aquí en el puerto o en otro lado? En La Salle, en Alcarabanera. Sí, yo te preguntaba aquí al puerto porque todo el mundo cuando hacía la primera comunión, tanto niños y niñas, los padres siempre, donde iban a parar era a la Plaza de España, ahí donde está el Tinguaro Quinto ahora, ¿no? Sí, eso fue después, estando don Juan Marrero aquí, estableció que se hiciera un chocolate con churros para los niños después de la comunión y eso. Pero en la época mía no había chocolate ni churros. La época aquella todavía era más. Mira, vamos a entrar incluso en la Fuerteventura más profunda y vamos a hablar de tu gente, de don Ramón Castañeira, Chamán y compañía. Hablamos que eran 13 personas, 3 de ellos murieron jóvenes y demás, uno de ellos se fue para América también, luego ya regresó algunos, pero su descendiente, como en el caso de su nieto y demás, pero... ¿qué tienes tú que decir? ¿A quién más? Bueno, por supuesto a tu familia, tanto a tu padre como a tu madre, pero ¿con quién más relación tenías tú de todas estas castañeiras? Cuando tenían la tienda, don Antonio, don Juan, don Benjamín, que era de práctico, bueno, una cantidad de gente tremenda de familia, ¿no? Eso cuando se reunían en una comida toda la familia, se habría que reunir pues una plaza entera, ¿no? ¿Cómo comían? La primera vez que nos reunimos para celebrar el 80 aniversario de mi abuela, la madre de todos ellos. Y se celebró en el patio de la casa de mi abuela, porque en habitaciones no cabíamos. Y se pasó un rato muy agradable. De todas formas, era una relación muy fluida la que había dentro de la familia. Tú sabes que antes, estos pueblos pequeños, pues la familia se consideraba casi hermanos, ¿no?
Y en la tertulia y en la comida y lo que fuera, en el festejo que se hacían como un encuentro, además como un punto de encuentro con fraternidad, con toda la familia, ¿había parranda? ¿Había quien cantaba también? ¿Había música o no? Sí, sí, por supuesto. Había música, había parranda, había timple, guitarra, había varios miembros de la familia que tocaban el piano también. En casa de mi abuela había un piano y sobre todo mi cuñado Gonzalo, mi primo Gonzalo, que era el hermano mayor de mi mujer, el que tocaba el piano, se ponía allí a furrunguear y tal, y lo pasábamos muy bien. Ahora que nombraste a tu mujer y tú y tu mujer, pues son primos también, son también de familia, primos hermanos. Primos hermanos como mínimo. Bueno, ¿cuántos hijos tienes? ¿Tres, me dijiste? 3 hijos, ¿Dos hijas? dos chicas y un varón. ¿Y cuántos nietos? Me pareció una exageración, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Bueno, 6. Sí. Hay que doblar las cifras, ¿sí? Y bueno, esos 6 son 3 varones y 3 hembras. Las cosas se hacen bien o no se hacen. Exactamente. Y aquí tienes una casa estupenda. Yo te felicito porque la verdad, y sigue conservando pues todo lo que eran de tus bisabuelos, tus abuelos y demás, y tus padres. Armando, a ver si porque yo creo que la cabeza tuya es un ordenador, y además un ordenador de un disco duro que está bien que no tiene todavía, no tiene todavía ahí cositas que se van perdiendo y demás. Cuenta un poquito lo que tú sabes, claro, tú en el año 24 no estabas vivo, pero sí una tía tuya tuvo una enfermedad, fue a Madrid, pues a través de un médico y varios médicos más, lo que tú quieras contar. Uno de los médicos ese, cuando se enteró que en el año 24 Unamuno iba a venir desterrado a Fuerteventura, pues le dijo que se pusiera en contacto con don Ramón y demás, o con la familia Castañera, pero en este caso don Ramón fue lo que me llegó a mi oído. Lo que tú sepas explicar un poquito, Armando, yo te lo agradezco. Yo creo que como mi tía Victoria sufrió una operación con 18 años, una edad así, en Madrid, por un problema que tuvo y tal, se hizo, a través seguramente de algún conocido común, se hizo una especie de contacto con un médico, que no me sale el apellido, pero un médico muy famoso de Madrid de esa época, los años 10, de hace un siglo aproximadamente, y este reunió un grupo de médicos que estudiaron el caso, tal, la operaron. Y seguramente todos estos médicos conocieron ya a mi familia por esta operación y conocían también a don Miguel de Unamuno, y cuando supieron que venía desterrado a Fuerteventura, pues seguramente lo recomendaron a mi familia, más bien a mi abuelo, a José Castañeira, que a mi tío Ramón, porque mi tío Ramón era un hombre relativamente joven, 20 años, 21 años, no sé qué edad tendría. Mira, Armando, ¿tú llegaste en algún momento a ir a casa de tu tío o estar en tu casa o en otro lado, llegar un momento en las tertulias y demás, hablar un poco de Miguel de Unamuno? Sí, yo procuraba siempre hablar con mi tío, que además era mi padrino de bautismo, mi tío Ramón, y sí, yo cambié impresiones con él porque a algunos de los nietos nos gustaba mucho ir a su salón, que tenía un salón muy grande, que era un despacho y un estudio grande. Que daba para 2 calles, ¿no? Casi. No, daba, cuando yo lo conocí en profundidad, daba para el parque, en la Plaza de España, pero solo tenía una ventana a esa calle, a la calle Fernández Castañeira. Pero ahí tenía él muchísimos libros que luego cuando murió los donó a la biblioteca del ayuntamiento, y se acordó por parte del ayuntamiento en aquella época, en agradecimiento, ponerle el nombre en una calle, pero nunca se lo pusieron. Pero bueno... Es que algunas veces los políticos son despistados, y el pueblo también. Bueno, no hay problema. Vamos a dejarlo así, ¿no? Sí, no tiene importancia. Realmente lo importante es que esos libros no se pierdan. Exactamente, sí. Yo recuerdo ver un libro que tenía mi tío Ramón, que no sé qué fue de él, que era un libro con el que había estudiado uno de los reyes de España de pequeño. No me acuerdo si fue Fernando VII o Carlos IV, no sé, uno de los reyes de la Casa de Borbón, de posteriores a Napoleón, estudiaron con uno de esos libros que mi tío Ramón lo tenía en su colección. Sí, sí, sí. Y a ti, por ejemplo,
hablándote, o sea, tenías la necesidad de preguntarle cosas de Unamuno, le llegaste a preguntar algo, él te llegó a contar alguna anécdota o algo, porque primeramente no sé si estuvo donde es la casa de don Gerardo ahora, que es la casa de Unamuno, bueno, Gerardo el médico, después fue casa de Unamuno, que lo compró el Cabildo, demás y todo eso, y después posterior no sé si se fue de allí a casa de don Ramón, nunca vivió en casa de don Ramón, o fue al Hotel Fuerteventura, ¿sabes algo de eso? Eso primero fue hotel. El Hotel Fuerteventura lo tuvo primero la familia Martín, mi familia materna. Y cuando mi familia lo dejó, lo cogió don Paco Medina y su señora, doña Tigo Jordán, y estuvieron administrando el hotel en la época precisamente de don Miguel de Unamuno. Luego, posteriormente, ahí vivió el general Cuyen con toda su familia. Y luego fue cuando lo compró don Gerardo. Y luego ya la familia de don Gerardo se lo pasó al Cabildo, ¿no? Pues no sé cómo fue el trámite ese, si se lo cedió doña Mercedes Negrín, que era la mujer, no sé cómo fue. Si fue una cesión, si fue una venta, no lo sé. Armando, ¿y tú te casaste, estuviste una época viviendo en Puerto Rosario o ya o antes de casarte ya vivías aquí donde estamos ahora? No, que va, yo vivía primero de soltero en casa de mis abuelos. Sí, lo que tú decías. Y luego cuando me casé estuve viviendo en la casa de mi prima Encarna, justo debajo del callejón que hoy lleva el nombre de Paquita. Y posteriormente me pude hacer una casa en la calle de la Cruz, encima de donde estuvo la cristalería de Vicente, y a partir de ahí fuimos haciendo ampliaciones y tal, y cuando tuvimos la casa terminada, mi madre se enfermó y nos tuvimos que dejar la casa y venirnos a vivir aquí porque mi madre no podía vivir en piso. Claro, había más espacio, más todo. Sí, claro. La casa está más acondicionada, aunque tiene doble piso y demás, pero la verdad es que la entrada está muy bien, ya me indicaste el dormitorio donde estaba, está tu tía también y demás, y la verdad es que muy bien. Yo vuelvo y repito, no es por hacerte la pelota, te felicito porque tienes la casa a ti y a tu familia. Y a tu mujer, que me imagino que trabaja más que tú a lo mejor en lo que es la limpieza de la casa, que igual tú le ayudas más, porque igual también coges la aspiradora, yo no sé si sabes poner la lavadora, la aspiradora, la cogerla, ¿eh? Por lo menos en cocina ya tengo el título de pinche. ¿Sí? ¿A ti te gusta hacer de comer? Y comérmelo. ¿Pero aprendiste ahora o después de jubilarte? No, claro, después de jubilarme. Ya. Sobre todo cuando mi mujer estuvo tan ocupada con mi madre y mi tía, que eran primas segundas de ella. Porque esta familia es muy complicada, pero cuando ya empezó a atenderlas y tal, y yo me tuve que remangar porque no había derecho que ella estuviese atendiendo a mi madre y que yo estuviese rascando de la barriga, ¿no? No, y tú y a base de bocadillos de sardinas no ibas a estar fijo, ¿no? Hombre, me gustan mucho, ¿eh? ¿Sí? Me gustan mucho. Gente de antes que dice que no, que comieron tantas sardinas de lata que ya no les gusta, pero a mí me siguen gustando. ¿Tú llegaste a probar por placer o porque tal o porque necesidad, no creo, en aquella época? ¿Llegaste a probar el gofio de Cosco? No. ¿Pero has oído hablar de él, sí? Sí, claro que sí. Mató mucha hambre aquí en Fuerteventura y gracias a Dios no hemos tenido que comerlo porque creo que es bastante ruin. Sí, creo que bastante amargo, lo tenía que mezclar con otra cosa, o echarle chocolate, o echarle alguna cosa, porque si no era complicado. Bueno, y recuerdo del viejo Puerto Cabra, de ese muelle cuando lo empezaron con los 100 metros y demás, lo del muelle chico, esa avenida. ¿Qué opinión tienes tú? Opinión tuya, personal. ¿Qué opinión tienes tú? ¿Tú crees que los políticos que han estado y los que están ahora lo han hecho bien? ¿Tú lo hubieras hecho cosas de otra manera? Tú eres muy prudente, y seguramente pues tú dices lo que tú quieras. Yo te pregunto y tú contestas lo que quieras. Pero ¿cómo estás viendo esa avenida, ese malecón del viejo Puerto Cabra, Puerto Rosario? Hombre, indudablemente la avenida es muy bonita y muy vistosa y es una obra muy buena y muy interesante para Puerto Rosario. Pero quizás se debería haber cuidado más todo ese frontis del viejo pueblo que da a esa avenida marítima. Igual que las placitas y todos los lugares que hay a lo largo de esa costa, de esa avenida, deberían conservar todos los nombres de las playas que hubo, vamos a llamarlas playas, porque muchas tenían bastante piedra, pero era una especie de playas que tenían el nombre de la playa de los Arquillos, la playa del Matadero, la playa de las Cuevas, el Beril, la playa del Beril,
hasta llegar a Los Pozos, ¿no? La playa de Los Pozos siempre fue, Armando, y disculpa, la playa de Los Pozos, la olla del Inglés, o después le llamaron Playa Chica, además, pues eso fue de último, pero ¿tú oíste hablar en algún momento la olla del Inglés? Sí, porque mi abuelo, Juan Martín Alonso, era el dueño bueno, él fue dueño de una parte nada más, pero su tío, don Secundino Alonso, fue dueño de toda la rosa de Los Pozos, que la adquirió a la viuda de don Diego Miller y Leverstone, que era un escocés que vivía aquí en Fuerteventura y que hizo una rosa preciosa ahí. Incluso hizo varias catas en el barranco y por eso le llamaban Barranco de Los Pozos. Y a la playa que estaba debajo le llamaban Playa de Los Pozos. O de la olla del Inglés, porque la olla son esas especies de barrancas anchas que nacía, concretamente esta nacía en el Molino de los Martín, pasaba por debajo del cementerio viejo, cogía todo ese barranquillo que se llamaba Barranquillo de la Miel, del que hoy no se conserva ningún nombre en el puerto, y desembocaba en la Playa de Los Pozos pasando por toda esa olla. Y le llamaban la olla del Inglés, aunque era escocés el inglés, pero bueno, le llamaban la olla del Inglés. Y hoy en día debería haber una calle que tuviese el nombre de calle Barranquillo de la Miel, porque era un barranquillo que yo además pasé muchísimo en bicicleta por ahí, pasaba por debajo del cementerio una pista, cogía la margen derecha del barranquillo, pasaba por un horno que tenía mi abuelo en esa finca y luego desembocaba justo en la Playa de Los Pozos. Bueno, pues eso es lo que hay. ¿Tú crees que teníamos que hacer otro muelle? No ese engaño que nos han hecho, bueno, es mi opinión, tú dirás lo que tú quieras. El muelle que han hecho ahora que le dicen el muelle de crucero, porque eso no son dos muertos que han puesto ahí para poner los cabos de popa o de proa o lo que fuera. El muelle que tenemos actual comercial. ¿Tú te crees que se tenía que haber hecho otro muelle? ¿Qué piensas? ¿O seguir ese, ampliarlo? ¿Cuál es la idea tuya, Armando? Yo creo que, como la inmensa mayoría de los habitantes de Puerto de Cabra, pensábamos que el muelle debería haberse hecho desde la punta del Gavioto o desde la punta de la Rosa del Viejo y sacarlo en dirección a la punta de los Riscos, y habría quedado una bahía ahí que ya quisiera los grandes puertos del mundo, ¿no? Pero nosotros, aparte de que eso costaría un dinero bestial para adquirir profundidad, porque las puntas esas son unas bajas muy largas, y para adquirir profundidad, para que pudieran atracar barcos, necesitaríamos que tuviese una longitud considerable. ¿Qué pasa? Que eso necesita muchísimo dinero, que la inversión seguramente no iba a ser justificada, porque aquí no iba a haber nunca tanto tráfico marítimo, y que además tenemos unas islas mayores que tiran para casa, como es lógico, y a mí me parece muy bien, porque son islas muy pobladas que tienen mucho tráfico marítimo y tal, y entonces la inversión hay que hacerla pues ahí, pero es una pena porque posiblemente esta bahía habría sido el puerto más importante de todo el Atlántico. Cuando tú escuchas, Armando, a tu gente, a tus antepasados además, que yo no sé si tú lo llegaste a ver cuando pequeñito, pero más atrás después, que dicen que Fuerteventura fue el granero de Canarias. Tú llegaste a ver aquí mucho trigo, mucha cebada, muchas cementeras, lo que es en la geografía, el total de la isla, quiero decir. Sí, yo todavía en mis tiempos, aquí en los años 40 y 50, todavía se trabajaba la tierra mucho en Fuerteventura, y aunque habían años malos, horrorosos, y mucha gente tenía que emigrar a Las Palmas a trabajar en la zafra del tomate o lo que sea, pero no cabe duda de que aquí se plantaban todas las cadenas que hay en las montañas, todas las gavias, tierras sueltas, incluso yo me acuerdo de ver aquí en la Asomada tierras sueltas plantadas de cebada y mecidas por el viento ahí, que hacían un ruidito muy agradable, ¿no? Y lo de las cadenas que tú acabas de nombrar, ¿las cadenas era para separar los linderos de los diferentes dueños o era también para mantener ahí la cementera o el agua, lo que fuera? Las cadenas se hacía para evitar la erosión. Se hacían escalonadas de arriba a abajo en las montañas para que evitara que se erosionara, y además la tierra que iban arrastrando de un tramo a otro se iba acumulando encima de la pared y formaba como unas pequeñas gaviecitas que también se araban y se plantaban. Armando,
Otro tema que igual te voy a tocar el corazón un poquito, pero le voy a preguntar a ver si tú sabes algo o no sabes, explíqueme. Y si tenían que haberla quitado, tenían que haberla dejado. Las salinas que tenemos allá en la Rosa del Viejo. Esas salinas las tuvo arrendadas mi padre, a don Manuel Suárez del Toro, y no me acuerdo. Sí, no, que fuera. Yo sé que Domingo Saavedra estuvo ahí de trabajador, ¿no? Uno de los últimos, antes que se quitara el molino y todo. Ahí estuvo Domingo Saavedra Marichal. Sí, estuvo también Juan Gordillo. Sí, también. Con los hijos. También. Eso fue más tarde, ¿no? Es que había un medianero, un maestro salinero y además un motorista. Sí, le decían Juanito Salinero, creo, ¿no? Que era el encargado Domingo Saavedra, el encargado del mecanismo, de que funcionara la bomba, de que todo estuviera bien. Pero era en realidad dos personas las que estaban hechas cargo de eso. Armando, ¿y tú no crees que eso se tenía que haber dejado como para un museo, como tenemos Salinas del Carmen, haber producido, que produce sal, si lo hubiéramos puesto, o tú estás de acuerdo que se hubiera quitado? Bueno, que lo quitaron, no sé quién, pero lo quitaron. Eso era muy difícil, porque seguramente los dueños de la finca no estaban dispuestos a renunciar a eso. Habría que haber comprado, un organismo oficial tenía que haber comprado. Pero para eso está el político de turno, llámese cabildo, llámese ayuntamiento, llámese, en aquella época no gobierno de Canarias porque no lo había. Para eso lo que se necesitan son cuartos. Si el político hubiese tenido 100.000 millones disponibles, seguramente habría comprado esas salinas y se habrían mantenido. Pero claro, si los dueños de la finca, con muy buen criterio, decían, mire, esto lo he heredado yo, o lo he comprado yo con mi dinero y esto yo quiero sacarle un rendimiento. Y el pueblo además se expandía de una manera increíble y el charco empujaba. Siguen llamándole el charco a la Rosa del Viejo, pero es otra finca completamente distinta. Tenemos el consorcio, o sea, lo del millo, el consorcio del agua, la UNELCO y un montón de industria, carpintería y un montón de cosas ahí, que es más o menos la parte industrial un poco, la otra parte después. Se le llama el charco, se le sigue llamando el charco y el charco se acabó mucho antes. Esa zona se llama la Rosa del Viejo. Armando, ¿tú recorres, te gusta pasear y recorrer la isla Fuerteventura? ¿Conoces toda la isla? Creo que sí. Creo que sí, y se va a acordar de mí mi coche, porque le he dado mucho cuero. He recorrido todas las montañas y todos los barrancos que se puedan ir con coches, los he recorrido. Y además que tienes un coche todoterreno para eso, muy bueno, ¿no? Bueno, la pregunta era, por eso tenía la introducción ahí. Cuando tú vas por ahí y ves las famosas presas y las grandes presas con historia, cuando las ves llenas de tierra, ¿qué te pasa por la mente? Llámese las Peñitas, las Parcelas, el Barranco Viejo, la Garganta del Diablo, como se llama, la Herradura, y la presa del Río Cabra también, que me viene a la mente, y otras presas que habrán por ahí, y algunas nuevas ahora que le llaman maretas o como se llame, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa a ti por la cabeza? Hombre, yo creo que la mareta sí, porque la mareta favorece las filtraciones y sube el nivel freático, pero lo que son presas como la de Río Cabra en su día o la de las Peñitas y tal, fueron presas que estaban llamadas a fracasar, porque el mantenimiento de la limpieza de esas presas es de un costo tan impresionante que no justifica el desembolso de ese dinero para aprovechar la agricultura, la pequeña parte de agricultura que se puede aprovechar con eso. La de las parcelas, sin embargo, sí fue un mediano éxito, aunque eso está abandonado prácticamente. Sí, lo del tema de la presa, lo del tema para plantar tomate, la alfalfa y demás, lo de las casas, las viviendas para los vecinos ahí, lo que fuera, lo de la García Carmen y demás, pero claro, eso se está muriendo más o menos poco a poco, pero hoy en día, Armando, yo, en mi pensamiento, en mi opinión, con la cantidad de cosas que hay hoy en día, impermeabilizar una presa no creo que cueste tanto, igual limpiarla sí, pero claro, como hay tantas pegas ahora y tantas prohibiciones, que las aves migratorias no se puede cortar ni rozar el Tarajal, a lo mejor no puede coger ni la ulaga ni nada, pues ahí estamos, pero la casa sin barrer, y eso la verdad es que abandonado, algunas veces se le saltan uno hasta las lágrimas, ¿no? Sí, es una pena, pero ya te digo, yo creo que el costo del mantenimiento de una presa de esas condiciones no lo justifica el aprovechamiento que se hace de esas aguas después. Ahí está la presa de los Molinos, que puede aprovecharse el agua, y sin embargo todas esas parcelas están prácticamente abandonadas. Bueno, Armando, ya vamos a ir terminando. Te agradezco mucho esta entrevista. ¿Los nombres de las personas te acuerdas de memoria? Sí, claro. ¿Los puedes decir, por favor? Mis tíos fueron Ramón, Lorenzo, José, Juan,
Brígida, Victoria, Antonio, los 3 pequeños que murieron, que fueron Pedro, Lola y Enrique, y luego los últimos que fueron mi tía Pepa, mi tío Benjamín y mi padre Manuel. O sea, total has contado 13 con los 3 fallecidos, ¿no? Sí. Bueno, que ya han fallecido la mayoría, ¿no? No, han fallecido todos ya. Ya han fallecido todos. Si yo tengo 75 años y soy hijo del más pequeño, ahí saca la cuenta. Pero con los yogures y con las cosas que hay hoy en día y los medicamentos no veo, ¿no? No creo. Ya. Bueno, gracias por esto, Armando, y con todos los adelantamientos y todo lo que hay. ¿Qué piensas tú de la juventud? Pues en cuanto a la juventud que me preguntabas, pues yo pienso que hoy en día hay gente con muchos valores y gente muy buena entre la gente joven, pero que también hay una falta de formación. O sea, nosotros, bajo mi punto de vista, por lo menos de las personas de mi edad, creo que pensamos que la falta de formación, que se nota mucho, yo tengo nietos y cuando nos ponemos a estudiar con ellos, pues nos damos cuenta de que ellos tienen una formación general en cuanto a cultura que es muy inferior a la que teníamos nosotros. Pero aparte de esto es la pérdida de valores. Hoy la sociedad ha perdido muchos valores en cuanto a lo que es una moral, una ética, unos principios por los que regirse, y eso a la larga pues condiciona a todos estos chicos, que no digo yo que sea malo, hay gente con muy buenos valores, pero que tienen esa falta de esos principios, de esa base, que es quizás lo más necesario bajo mi punto de vista, pero a lo mejor estoy equivocado. Muy bien, Armando, pues ya vamos concluyendo ya. Yo te voy a dejar el micrófono abierto, sin antes pues darte las gracias por abrirme las puertas aquí de tu casa y demás, de hablar pues de tu vida más bien familiar, profesional, de tus antepasados, y vamos, le hemos dado un repaso a la geografía prácticamente de Fuerteventura, y yo no me he ceñido a la reunión o a la entrevista, en este caso, a una cosa concreta, porque me gusta saltar de un poco para otro, y además que a la gente, a algunos pues le interesa, a otros no. Hasta ahora, pues tanto en la radio como en Mírame Televisión, que va, pues estos días lo van ya a emitir pues los programas, se verá y te podrás ver aquí. Espero que aquí, donde vives tú, aquí en La Somada, pues se vea. Si no, pues habrá que tirarle de las orejas pues a la gente que lleve Retevisión o a la empresa X que sea, para que ustedes tengan aquí la señal de telefonía móvil como la señal de televisión, como están los de Puerto Rosario o de otro lugar de la isla de Fuerteventura, porque no somos de primera ni de segunda, que tenemos que ser todos iguales, porque también tú pagas tus impuestos como todos aquí, ¿no? Pues como decía, un repaso para todos. Yo les doy un saludo. Yo le voy a dejar el micrófono, no sé si Armando se te queda algo mientras hemos ido hablando, igual tú por prudencia no me has preguntado, o a lo mejor o se me ha ido el baifo, como yo digo, que también se me puede ir, por supuesto. Alguna cosa que tú quieras que aclarar o decir sobre los comentarios que hemos hecho, pues el micrófono está abierto. Y de todas maneras yo te doy la mano y te dejo el micrófono para que tú te explayes y digas lo que quieras para finalizar, y yo me voy a dar la vuelta porque no tengo ayudante de cámara. Siempre lo digo, la gente dice, no digas eso. Digo, pero es que yo soy un pobre desgraciado. ¿Qué va a ser un pobre medio? Pero bueno, aquí está. Tanto en el programa lo podrán escuchar en Onda Fuerteventura a través de la radio en el Rincón de Tamariche. Todos los domingos de 8 a 9 está el programa mío. No puedo decir exactamente cuándo va a salir de Armando, pero bueno, se pondrá luego ya en el podcast, pues lo pueden escuchar. Y luego en Mírame Televisión, pues también cuando lo decida, pues la dirección de Mira Televisión, que son los mismos, y el Diario Majorero de la gente de Onda Fuerteventura Radiodifusión. Don Armando, te digo y repito, a las buenas tardes, las gracias, agradecido por atenderme aquí en tu casa, y el micrófono todo para usted. Pues nada, Rafael, muchas gracias también a ti, y perdona si las expectativas a lo mejor no se han cumplido en cuanto a lo que yo podría aportar, pero quizás esto sea motivo de una reunión más tranquila y sosegada, de la que tú después puedas sacar los elementos necesarios para confeccionar una entrevista más corta. Pero bueno, el tiempo es el tiempo y ya sabemos lo que pasa en televisión, y bueno, pues nada, agradecerte también a ti la atención, y aquí estamos a tu disposición para lo que sea.